Muy buenas tardes, hermanos que están aquí en la iglesia. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Y también los hermanos que nos ven a través de las plataformas, de las redes sociales. Sean muy bienvenidos a este culto de adoración. No sé si me permiten, me voy a quitar el cubrebocas porque más de 10, 15 minutos hablando ya fatiga con el cubrebocas puesto. Hermanos, antes de comenzar la reflexión de esta noche, ¿les parece bien si pedimos la bendición de Dios? Inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santo, santo es tu nombre. Señor, muchas gracias te damos por este momento en especial que ha sido provisto para poder estudiar tu palabra. Permite que por medio del mensaje de esta noche, de los cantos, de las alabanzas, podamos alabar tu nombre y que ese sea el único propósito de este culto, Señor. Recordar todo lo que has hecho por nosotros y que te podamos amar y reconocer de la manera más amplia, Señor, que nuestro corazón nos lo permita. Que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, en nuestra mente y nos ayude a entender el mensaje que nos quieres dar esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la reflexión de esta noche la he titulado No te distraigas. Y le pensé en esa frase bastante simple, ¿no? Quizás no sea un título tan rebuscado o tan impactante, pero es algo bastante práctico. Quizás es como una llamada de atención, pero no tan grande, ¿no? Es una invitación que a veces nos hacen, no sé, algún maestro en la escuela, nuestros papás. Concéntrate, no te distraigas, o sea, enfócate. No estés, en nuestro término, no estés pajareando, ¿no? Sino enfócate en lo que tienes que hacer. Y la cita de esta noche, me gustaría resaltar el versículo 2, Hebreos 12:2, la primera frase con la que inicia, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hace unos 2 años y medio tal vez, o 3, no recuerdo, cuando todavía nos congregábamos todos sin ninguna restricción aquí en la iglesia, un viernes en una ocasión, terminando el culto, las actividades, me disponía con mi esposa, ya nos despedimos de los hermanos, salir a la calle, dirigirnos al coche para irnos a casa. Y saliendo de la iglesia, giramos por default, digamos, giramos hacia la primera sur, buscando el camino hacia la segunda sur, donde teníamos estacionado el coche. Y vamos caminando los dos, avanzando, cruzamos la calle de la primera sur, vamos ya casi llegando hacia la segunda, cuando de repente le digo a mi esposa: oye, no es por acá el camino, el coche lo dejé cerca de la avenida Central. Y me dice: ¿y por qué me traes por acá? Y digo: no, pero sí, discúlpame, pero me olvidé, el coche está cerca de la avenida Central. Y ahí nos regresamos. En otra ocasión, yo era mucho más pequeño, recuerdo que era niño, no sé si tenía como 7, 8 años. Siempre que íbamos de compras al súper con mis papás, pues yo iba con mi hermano. La diferencia son casi 2 años que nos llevamos, él es menor. Y como nos aburría mucho ir atrás de nuestros papás, del carrito en lo que juntaban la fruta, la despensa, todo lo demás, siempre le decíamos: vamos a ir a los juguetes, allá nos pasan a traer. Y mi mamá siempre nos decía: no, en 20 minutos o 30 minutos nos vemos en las cajas y ahí los queremos ver. En aquel tiempo todavía no había tanta inseguridad, digamos, y teníamos esa libertad de 2 niños de 8 o 10 años. Nos íbamos a quedar ahí al área de juguetes. Y una vez se nos fue el tiempo. Y a tal punto que cuando reaccionamos, pues tampoco teníamos celular a la mano, ¿no? Como para ir checando la hora. Regresamos a las cajas y empezamos mi hermano y yo a correr. Y no encontrábamos a mis papás. Y para nosotros, según había transcurrido mucho tiempo, y no los encontrábamos. Nos decidimos separar. Y por ahí mi hermano encontró a mis papás y ahora yo era el perdido. Y así transcurrió otro rato hasta que creo que me vocearon en la tienda y ya me lograron encontrar, y ya en la mera entradita, y ahí me pude reunir con mis papás. Pero ¿a qué voy con estas 2 anécdotas, no? De que hay veces que vamos por la vida pensando en infinidad de cosas y nos distraemos, ¿no? O sea, nos dan una indicación, tenemos cierta información,
pero por estar haciendo otras cosas nos distraemos y hacemos cosas que no vienen al caso. Ahora nosotros no debemos olvidarnos de nuestro Señor Jesús, y como decía el versículo, puestos los ojos en Jesús. Jamás se nos debe olvidar a quien nosotros hemos invitado a nuestra casa, a quien hemos invitado a nuestro hogar. Y yo creo firmemente que desde el momento en el que cada uno de nosotros hemos sido bautizados, hicimos un compromiso de manera formal, le extendimos una invitación permanente a nuestro Señor Jesús para que viva en nuestro hogar, para que esté en nuestra casa, para que viva en nuestro corazón, en nuestra mente, de manera permanente. Y muchas ocasiones nosotros quizás como iglesia esperamos que se nos hable, que la persona que va a estar al frente nos hable de un tema, no sé, bastante complejo, muy rebuscado, de una profecía muy compleja, o estamos a la expectativa de qué va a pasar con la iglesia, se irá a separar, qué van a pasar en los tiempos finales, seguirá el mismo presidente, lo van a cambiar, ¿no? Y nos ponemos a pensar en esas cosas y nos distraemos, cuando en realidad lo que debemos pensar, o donde nuestra mente y nuestros ojos deben estar, es en nuestro Señor Jesús. Esta tarde, noche ya, vamos a repasar de manera rápida 4 pasajes bíblicos, 4 historias en donde el mensaje es el mismo, es en que nos enfoquemos en nuestro Señor Jesús. Si en el camino de andar nuestra vida cristiana hemos desviado nuestra atención, nuestra vista, dar un alto y volver a enfocar nuestra misión, nuestra visión, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, en Marcos 6 y Juan 6 encontramos una misma historia, que es aquella de la alimentación de los 5,000. Y en esa historia tenemos, todos conocemos este pasaje. Nuestro Señor Jesús estaba predicando y dice la Biblia que eran cerca de 5,000 hombres, y no contábamos a las mujeres ni a los niños. Y ahora yo les pregunto, normalmente en cualquier grupo de personas, ¿qué es lo que hay más, hombres o mujeres? Siempre hay mujeres por estadística, inclusive aquí en la iglesia, los que estamos ahorita presentes, quizás 1/3 parte somos varones y 2/3 partes son damas. Entonces, pongámosle que eran 2-1, eran 5,000 hombres y 5,000 mujeres. Y también niños, no sé, pongamos 15,000 personas, para redondearlo de manera muy simple. ¿Ustedes creen que los discípulos o el Señor Jesús en ese momento contaban con los recursos económicos para poder alimentar a todas esas personas? La verdad es que no, había una gran multitud y no había manera en ese momento para poder hacer provisión. Sí, cuando hacemos nuestras actividades hay veces que nos avisan con una semana de anticipación y nosotros decimos, no, es muy pronto. A mí avísenme con 2-3 semanas de anticipación si quieren que yo participe. Pues ahí era una necesidad del momento. Y a los discípulos se acercan al Señor Jesús y le dicen, ¿sabes qué, maestro? Pues despídelos, termina tu mensaje y despide a esta gente, porque no vaya a ser que alguno se desmaye, les pase algo por el hambre que ya tienen, por todo el tiempo que ha transcurrido. ¿Y qué es la respuesta del Señor? Vosotros dadle de comer. Vosotros dadle de comer. Y si pensamos en la situación económica de los discípulos, no había manera en que lo pudieran hacer. Y esa indicación es la que el Señor muchas veces nos da a nosotros. Vosotros hagan, tú, haz, inténtalo. No tengas miedo. ¿Y qué pasó? Había un pequeñito ahí, la Biblia dice que tenía 5 panecillos. No decía 5 panqués grandes, 5, no sé, marquesotes, 5, no sé, hablemos de lo más grande que podamos conocer nosotros. No dice la Biblia eso, decía 5 panecillos y 2 peces. ¿Y qué entendemos por panecillos? Pues si el pan promedio es más o menos como de este tamaño, no sé, la mitad tal vez, 5 panecillos y 2 peces. ¿Qué vamos a hacer con eso? La gloria de Dios se manifestó en ese lugar y empezaron a traer canastas y empezaron a alimentar, se pidió la bendición y se empezó a alimentar a la gente. Al final, ¿cuánto de ese alimento quedó?
quedaron 12 canastas. Pudiera ser que el Señor pensó, bueno, este es un símbolo para que el pueblo entienda que las 12 tribus de Israel jamás van a padecer hambre, o que los 12 discípulos entiendan que conmigo siempre va a haber algo que comer. Pero los discípulos ahí se desviaron su atención por un momento, no se enfocaron, no se recordaron con quién estaban. Estaban con el Dios de lo imposible, el Dios que puede hacer posible todo. Y por un momento dudaron, se distrajeron. Y una vez más el Señor les dio una lección, les enseñó que estando con Él, cualquier cosa es posible. Pasaje número 2, Lucas 10, 38 al 42. Tenemos otra historia, donde también habla acerca de la comida. Menciona que Jesús iba saliendo, se iba trasladando con todos sus discípulos, pero hace una parada en la casa de una mujer llamada Marta. En esa casa también tenía a su hermana que se llamaba María y su hermano que se llamaba Lázaro. Y tenía una gran amistad con estas personas el Señor Jesús. Entonces Jesús pasa con sus discípulos a la casa de sus amigos. ¿Y qué es lo que pasa a veces cuando recibimos visitas? Más las que les gusta atender de la mejor manera, ¿no? Dar una buena impresión de hospitalidad, de generosidad, de amabilidad. Pues lo que pasó con Marta, ¿verdad? Marta empezó de repente a levantar quizás las cosas, de si algo estaba regado en la sala, empezó a levantarlo, la cocina, ofrecerles algo de tomar. Pero hubo otra persona que tomó una actitud diferente y era María. Marta es un poquito molesta, porque yo creo, ¿no?, que pues nos molesta, ¿no?, cuando nosotros estamos haciendo algo y hay otra persona y nada más está sentada mirándonos, causa una incomodidad. Y eso le pasó a Marta. Pero lo que no se fijó es en lo que estaba haciendo María. María estaba sentada, postrada delante del Señor Jesús, escuchando lo que Jesús tenía que decirle. Y Marta va y le reclama al Señor Jesús y le dice: Señor, pues dile algo a mi hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué no me ayuda? Tenemos tanta gente y no me quiere ayudar. Y el Señor Jesús la reprende, pero con amor, y le dice: ella ha tomado la parte más importante. ¿Qué cosas a veces nos pueden distraer? El trabajo, el reconocimiento de las demás personas, buscar la fama, buscar caer bien. Y desviamos nuestra mirada de lo que es más importante: tener nuestra atención en nuestro Señor Jesús, poner atención a cada una de las lecciones que Él nos quiere dar. Esa era la lección de ese pasaje, y que Marta no estaba atendiendo de una forma correcta. ¿El dinero puede desviar nuestra atención? Claro que sí, el dinero es un instrumento muy poderoso del cual nos puede desviar nuestra atención y hacer que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor Jesús. Un ejemplo más que se encuentra en Mateo 8, Marcos 4 y Lucas 8. Y este pasaje lo tenemos, es Jesús calma la tempestad. Después de que el Señor Jesús tuviera mucha actividad, decide subirse a la barca junto con todos sus discípulos, y estaba muy cansado el Señor Jesús, porque estaba en su naturaleza humana. Y al estar tan cansado de tanta actividad, decidió irse a buscar un lugar apartado, calmado, tranquilo, y recostarse a descansar. De repente la barca iba avanzando en su trayecto y se soltó una gran tempestad. Puede ser que quizás los gritos de los discípulos, o el ruido de las olas, o un fuerte rayo fue lo que hiciera que el Señor Jesús se despertara. Pero los discípulos tenían miedo. ¿Era válido que los discípulos tuvieran miedo o no era válido que tuvieran? Pues estaban ante una inclemencia de la naturaleza, ¿verdad? Una gran tormenta, menciona la Biblia. Era válido que tuvieran miedo, pero si no estuviesen con el Señor Jesús. Humanamente, la verdad es que un fenómeno natural asusta a cualquiera. Pero se les olvidó que el Señor Jesús iba en medio de ellos. Y tuvo que levantarse el Señor Jesús y darles una muestra de su poder, calmando la tempestad.
Y una vez más, el Señor Jesús enseñando a sus discípulos que Él era el Dios de lo imposible y que estando con Él hasta la naturaleza se enmudecía, la naturaleza obedecía. Pero ellos habían olvidado que tenían a su lado al Señor Jesús. Tenían mucho miedo. Y a pesar de todos estos, de los problemas que podamos pasar, en todas las tempestades que nosotros atravesemos en nuestra vida, hay alguien que siempre va a estar a nuestro lado y que nunca nos va a abandonar. Por más complicada que esté la situación, por todo lo que hemos vivido desde pequeños, de jóvenes, en nuestra vida adulta, sentimos que la vida se va volviendo más complicada cada vez más y volteamos a ver hacia atrás y decimos, no, pues nuestros problemas de antes son insignificantes con lo que vivimos ahora. Pero hay una persona que nos ha acompañado durante ese trayecto y ese es nuestro Señor Jesús. Y último pasaje, Mateo 14, 22 al 33. Esta historia es consecutiva a la alimentación de los 5,000. Después de que los discípulos ven la maravilla de Dios y que la gente estaba contenta y reconocían su poder, por la mente de ellos pasó, bueno, este es un buen momento para que nosotros podamos proclamar al Señor Jesús como nuestro Rey. Pero el Señor Jesús no tenía ese plan. Los discípulos no habían entendido todavía el propósito del Señor Jesús. Entonces les dijo el Señor, ¿saben qué? Váyanse, ustedes adelántense, súbanse a la barca y adelántense, déjenme a mí por aparte. Quizás no con muy buena actitud, tuvieron que obedecer los discípulos y se subieron a la barca y empezaron a navegar. Y más adelante, con el transcurso del tiempo, el Señor Jesús dispuso a alcanzarlos. ¿Cómo creen que dispuso el Señor Jesús a alcanzar a sus discípulos? ¿En otra barca? Digamos en taxi o ¿de qué forma? ¿O en helicóptero? El Señor Jesús tomó el medio que jamás se hubieran imaginado sus discípulos para alcanzarlos. Y eso, la verdad es que si en el anterior suceso o en el otro suceso con la tempestad, el Señor Jesús iba en medio de ellos y tuvieron miedo, ahora imagínense, si el Señor Jesús no los acompañó en la barca y de repente, quién sabe a qué distancia, la verdad, porque si iban en medio del mar, pues estaba bastante oscuro y de repente ven una silueta por allá caminando. Es algo bastante complicado. Yo recuerdo cuando tenía pues igual como unos 8 o 7 años, siempre compartí cuarto con mi hermano. Y en una ocasión, en la parte del patio de atrás, que nuestra casa colindaba con la del vecino, pero no tenía una barda, simplemente era una malla, era alambrado. Y la gente tenía la costumbre de colgar su ropa pues sobre esa malla que servía como división y como barda. Entonces una de esas noches se levanta mi hermano y ya estábamos para dormir y me dice, oye, mira, ahí hay algo blanco, me dice, ¿no será que es la Llorona? Y yo, no, ¿cómo crees? Y nos levantamos y nos asomamos en la ventana, pero es que hay algo blanco. Y para colmo era una noche que había viento y se movía. Sí, mira, se mueve, parece que viene hacia nosotros. Y él es menor que yo y se empezó a poner así que tuvimos que ir a llamar a mis papás. De tal manera que prendimos las luces y todo y era una sábana que estaba colgada en la malla, ¿no? Pero yo creo que algo así sintieron los discípulos, ese temor de decir, bueno, ¿qué puede haber sobre la mar caminando y avanzando hacia nosotros? Era algo bastante increíble, difícil de creer. Y siempre hay uno que es más salido que los demás. Y en esta ocasión, el buen Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que si el Señor Jesús da una orden, nosotros podemos realizar cualquier cosa? Amén, hay por lo menos una persona que sí cree que si Dios da una orden, nosotros pudimos cumplirla. Yo sé que allí en casa más personas dijeron amén. Y Pedro se aventura y con la confianza y mirando a su maestro, empieza a caminar
Y empieza a caminar y avanzar y se va acercando a su maestro. Y lo que Pedro estaba haciendo realmente era una cosa imposible, era una cosa sobrenatural. Y hay muchas veces que nosotros en nuestra vida cristiana hemos experimentado eso. Cuando hemos pedido con fe, cuando hemos fijado nuestra vista en nuestro Señor Jesús, hemos hecho cosas que son imposibles, que de otra forma no podríamos lograr. Y hemos avanzado y quizás la gente nos ha volteado a ver de que, oye, ¿cómo es posible que esta persona haga esto o le salgan las cosas bien? Pero es porque estamos viendo fijamente a nuestro Señor Jesús. Pero al igual que Pedro, cuando volteamos la vista de nuestro Señor Jesús, y eso le pasó a Pedro, de repente dejó de mirar a Jesús y en su mente la idea fue, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando, yo Pedro, estoy caminando sobre las aguas. Nosotros también hemos experimentado eso. Soy muy bueno para estas cosas, la gente me reconoce, y dejamos de voltear a ver a Jesús y empezamos a ver nuestras capacidades, lo que nosotros creemos que somos capaces de hacer. Eso le pasó a Pedro. ¿Y qué sucedió? Se empezó a hundir y a pedir ayuda. ¿Y quién estuvo ahí presto para rescatarlo? Su maestro, nuestro Señor Jesús. Nuevamente los invito a ir al versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, lo que vivió Pedro mientras se hundía fue algo bastante angustioso. Y en ese momento yo creo que clamó, gritó con todas sus fuerzas y con toda su desesperación. Y eso lo hemos hecho nosotros también. ¿Creemos fielmente que el Señor siempre escucha nuestras oraciones? ¿O creemos que a veces no nos escucha? Porque hay algo que es una realidad. El Señor en todo momento escucha nuestra oración. Todas las oraciones que nosotros hemos elevado, el Señor las ha escuchado. Si el Señor fue capaz de escuchar la oración de Jonás, ¿y dónde estaba Jonás? Allá en el vientre de una ballena, en el fondo del mar. Si hasta allá fue capaz el Señor de escuchar la voz, la petición de ayuda, de clamor de Jonás, es capaz de escuchar nuestras oraciones. Nunca estamos tan lejos o tan profundo o tan hundidos como para que el Señor no escuche nuestras oraciones. Ahora, no siempre va a ser la respuesta que esperamos. A veces nos dirá que sí, a veces nos dirá que no, a veces nos dirá, espérate un momento, todavía no. Pero siempre escucha todas nuestras oraciones. Ahora, hermanos, ¿cuál es el común denominador de todas estas historias que acabamos de repasar? Que siempre debemos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesús. Y tal cual lo mencionábamos al principio, el propósito de esta tarde es que no nos distraigamos, que a pesar de todas las vivencias que hemos vivido, que todo lo que nos ha sucedido, las pruebas, las victorias, las caídas, las derrotas, a pesar de todo eso, el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Y no depende de ti y de mí que no nos distraigamos, que no dejemos de ver a nuestro Señor Jesús, porque en el momento que volteamos nuestra vista del Señor Jesús, del Dios de lo imposible, y empezamos a ver a nuestra persona y creer que por nuestras capacidades, que por nuestra fuerza, nuestras aptitudes, estamos donde hoy nos ha traído el Señor, es cuando empezamos a desviar nuestro camino. La Biblia nos dice que nosotros oremos sin cesar, oremos en todo momento. Hay una cita muy, muy famosa que todos sabemos del camino a Cristo, en el cual nos dice que ¿cuál debe ser nuestro primer trabajo cada mañana? Exacto, encomendarnos a Dios cada mañana, cada mañana. Ahora, ¿cada mañana de los sábados? No, cada mañana de cada día, todos los días debemos estar encomendándonos al Señor. Esa actividad, ¿qué lugar debe tomar? ¿Al mediodía? ¿La última? ¿Antes de acostarnos?
Nuestro primer trabajo debería ser ese, encomendarnos al Señor cada mañana y todos los días. Por último, vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere darnos las bendiciones hasta que sobreabunden. Así dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, si nosotros somos fieles, somos leales al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, si le dedicamos nuestro tiempo, si le dedicamos nuestros recursos, nuestros talentos, si todo se lo dedicamos, podemos reclamar esa promesa. Podemos decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú me prometiste aquí que si yo hacía esto y te amo con todo mi corazón, tú me vas a bendecir y que las bendiciones van a abundar y que me van a sobrar. Pero solamente cuando nosotros nos hayamos entregado en cuerpo, mente, en alma al Señor, de todo nuestro corazón, entonces podemos reclamar todas esas promesas. Cuando vayamos humillados, cuando busquemos su rostro, cuando oremos sin cesar, entonces el Padre Celestial derramará todas esas bendiciones. Mis queridos hermanos, si hemos estado distraídos por cualquier actividad, por cualquier cosa, no nos distraigamos. Puestos nuestros ojos en el Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga.